Muy buenas noches a todos ustedes. La Contraloría General de la República, la Escuela Nacional de Control, le da la más cordial bienvenida a esta Semana Internacional Ciudad de Lima, que se realiza en el marco de la segunda Diplomatura de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción. El día de hoy, en esta primera jornada, vamos a tener, además de las palabras de bienvenida, la primera charla magistral a cargo del doctor Germán Silva García y luego del doctor Alberto Chong Lam. Vamos a iniciar este programa con las palabras del doctor Martín Villanueva González, director de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Buenas noches. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta Semana Internacional en el marco de la segunda Diplomatura de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción, que se realiza en el marco asimismo del famoso convenio tripartito entre el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, con el objeto no solamente de mejorar las capacidades de los integrantes de las tres instituciones, sino también con la finalidad de interactuar, aprender los unos de los otros y tratar de establecer sinergias que nos permitan lograr una lucha más efectiva contra la corrupción. Esta semana, para la realización de esta Semana Internacional, se han elegido unos temas verdaderamente complejos, ¿no? Complicados. Hablar de la cuantificación del daño por actos de corrupción en perjuicio del Estado, creo que ya es bastante, como lo van a ver ahora, y encima se ha agregado implicancias a nivel político, económico, social. O sea, esto es francamente de temer. Pero para que la cosa se haga todavía más complicada, el orden lógico probablemente debió ser primero hacer algunas charlas teóricas y luego hacer una especie de taller, pero parece que la cosa está tan complicada que se decidió al final hacer primero el taller y después las charlas. ¿Quién sabe este orden resulte finalmente en algo de mayor beneficio? Porque luego de las dudas que se puedan generar en el taller, ustedes van a poder contrastar con charlas de orden teórico todo aquello que escucharon y que no les sonó o que les sonó medio complicado durante el taller. Vamos a tener en la primera parte del taller al doctor Germán Silva García, que es director general del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios de Colombia. En el momento en el que le cedamos la palabra para escuchar su disertación, vamos a dar lectura a un breve resumen de su currículum. Y en la segunda parte, el doctor Alberto Chong Lam, que es docente e investigador de la Universidad George Washington de los Estados Unidos. Aunque sé que está cambiando por ahí de trabajo, así que a lo mejor él nos va a dar algunos datos más actualizados acerca de su currículum. Y lo interesante de todo este tema es que el tema es pues multidisciplinario, porque si bien hay una implicancia de orden jurídico cuando hablamos de daño y cuando hablamos de resarcimiento de daño, también hay una implicancia de orden patrimonial, lo que nos hace pensar a lo mejor en temas económicos, y ahí lo tendremos que mirar a Alberto Chong, y aparte de los jurídicos, que van a estar a cargo del doctor Silva, pero a lo mejor hay que introducir otros temas, que a lo mejor este taller seguramente va a quedar muy corto para ello. A lo mejor el tema contable también tendría que intervenir, porque el costo para un contador no es lo mismo que el costo para un economista y tampoco lo es para un abogado. Yo cada vez que hablo de costos, cuando me ha tocado dictar clases en la universidad y mi tema era costos, siempre traigo a la memoria algo que leí cuando yo era chico en una revista de historietas
era una historieta de unas aventuras del Pato Donald y Rico McPato. Ustedes se acuerdan que habían los chicos malos. Y los chicos malos siempre estaban tratando de robar la fortuna de Rico McPato. Estos chicos malos engañan al Pato Donald en esta historieta y logran robarse toda la fortuna que estaba guardada en el depósito de Rico McPato. Pero como siempre, los patitos ayudaron y se recupera toda la fortuna. En los últimos cuadros de la historieta, Rico McPato sale corriendo con su bastón y a darle bastonazos a su sobrino y le dice: sobrino condenado, ¿no? Me has hecho perder. Y el sobrino le responde: pero tío, ¿por qué me golpeas? Si has recuperado toda tu plata. En el negocio que te quisimos embarcar, tú no has perdido. Y el otro sigue dándole y le dice: no sobrino, porque cuando yo no gano, pierdo. Y tras esa expresión hay seguramente una serie de conceptos de orden económico. Es como hablábamos hace unos minutos en la mesa: ¿qué pasa si alguien me produce un daño? Y dio un ejemplo muy claro Jaime Ortiz, que no sé si era de él, ¿no? Creo que citó también a una profesora. ¿Qué pasa si alguien le da un mal golpe a una persona en la nariz, se la rompe y como producto de esa rotura de nariz, la nariz de esa persona queda preciosa? Entonces, ¿hubo daño en este caso? ¿Qué pasa si me roban 1 millón de soles que yo iba a invertir en un negocio y producto del robo no invierto en el negocio, pero si hubiera invertido en el negocio, en lugar de perder el millón, hubiera perdido a lo mejor toda la empresa o toda la entidad hubiera desaparecido? Entonces pueden haber, tras actos aparentemente dañosos, algo que seguramente Alberto les va a explicar mejor que yo, externalidades de orden positivo que finalmente pueden hacer que el daño a la larga desaparezca. Sin embargo, el daño existe para un abogado y el daño existirá para un contador, pero a lo mejor el economista dirá: no hay daño. ¿Y qué es lo que pasa? Porque a lo mejor la palabra costo para el economista, que usa ciencia que usa su propio lenguaje, su metalenguaje, lenguaje que está más allá del lenguaje vulgar, el que usamos coloquialmente, es diferente al metalenguaje que utilizan los abogados y al metalenguaje que utilizan los contadores. Muy bien, entonces los voy a dejar ahora escuchando estos apasionantes temas que seguramente van a producirles más de un dolor de cabeza, ¿no? Pero me imagino que va a generar todo un reto en el orden cognitivo para todos ustedes. Sin más que decir, agradecer a los señores expositores y declarar inaugurada esta Semana Internacional. Muchas gracias. Prosiguiendo con el programa, vamos a tener la charla magistral a cargo del doctor Germán Silva García. El doctor Germán Silva García es abogado de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, en el año 1977 a 1981. Siguió su especialización en la Universidad Externado de Colombia, en la Facultad de Derecho, y es especialista en Derecho Penal. La maestría la siguió en la Universidad de Barcelona y es máster en Sistema Penal y Problemas Sociales. Es doctor de la Universidad de Barcelona, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Sociología, y en la tesis doctoral obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. El doctor ha realizado una serie de estudios de especialización y los cargos que desempeña actualmente son director general del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, ILAE, decano del Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. Dirige el programa de Derecho, tanto en sus aspectos académicos, científicos y administrativos. Asimismo, es director del Instituto de Seguridad Jurídica y Probidad desde el año 2007 a la fecha y es docente investigador de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Asesora trabajos de tesis de programas de posgrado, es profesor de criminología en el pregrado y profesor del programa de doctorado en Derecho. Asimismo, se desempeñó como integrante de la Comisión Nacional Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONASEX, y también docente investigador de la Universidad Militar de Nueva Granada. El doctor, asimismo, es consultor y lleva a cabo diversas asesorías externas y prestación de servicios profesionales. Ha realizado una serie de publicaciones en revistas, capítulos de libro y contribuciones en memorias de eventos, y los últimos libros que ha publicado son, en el año 2008, Las ideologías y el derecho penal, Bogotá, del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, ILAE. En el 2011, Criminología, Construcciones Sociales e Innovaciones Teóricas en Bogotá, y asimismo Criminología, Teoría Sociológica del Delito en Bogotá, el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Sin más, y presento a ustedes al doctor Germán Silva García. Doctor Silva, por favor. Muy buenas tardes a todos. Quiero ante todo agradecer a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial y muy especialmente a la Contraloría General de la República por la oportunidad de estar aquí con ustedes departiendo en estos días. El tema que vamos a ver, como lo anuncia la imagen, es un taller de cuantificación del daño. En el taller pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para fundamentalmente concentrarnos en el daño principal que se presenta con relación a los delitos de corrupción, que es el daño emergente. Ahí, por regla general, en materia de daños, lo que conocemos como el daño emergente y el lucro cesante. En los delitos de corrupción, por regla general, el que aparece como una constante es el daño emergente. El lucro cesante, pues lo veremos más adelante, no es tan frecuente, no es tan usual. Y ese daño emergente aparece relacionado con delitos como el peculado, que suele ser, sobre todo en los tiempos actuales, la infracción más relevante en materia de delitos de corrupción, especialmente los peculados relacionados con la ejecución de obras públicas son tal vez la principal fuente de sangre de las finanzas, del patrimonio de los estados latinoamericanos. Por eso nos vamos a concentrar en el daño emergente relacionado con esa clase de infracciones. Yo voy a hacer una presentación basada en los parámetros que se utilizan en Colombia. Sin embargo, creo que hay una enorme identidad entre la legislación peruana, el caso peruano, y la legislación colombiana en materia de indemnización de daños. Ya ustedes podrán intervenir para hacer las clarificaciones en torno a las diferencias que pueden llegar a presentarse. Y en el taller específicamente vamos a ver lo que tiene que ver con la determinación de perjuicios indemnizatorios sobre sumas únicas. Es decir, en la gran mayoría de los delitos de corrupción fácilmente se puede llegar a establecer el valor de la suma que fue de dinero, que fue objeto de la defraudación, o identificar, precisar cuál es el valor en dinero del objeto del bien que fue objeto de la correspondiente defraudación. Entonces vamos a trabajar sobre sumas únicas. El caso principal que vamos a ver pues, es un caso típico. Un contratista recibe el 15 de enero de 2011, si quieren anotar los datos y más adelante les
pregunto a ustedes, porque la idea es que hagamos un taller sobre cómo lo resolverían. Entonces, un contratista recibe el 15 de enero de 2011 como anticipo de un contrato de obra la suma de 5 millones para la ejecución de una obra que debe iniciar a más tardar el 1 de febrero de 2011. Pero ese día el contratista se apropia del dinero, lo gira a una cuenta en el exterior y 12 meses después vamos a efectuar la liquidación de los daños y perjuicios, esto es el 31 de enero de 2012. Para la liquidación de sumas únicas, los factores que se tienen en cuenta, las variables que necesariamente se deben considerar, son 3. Primero, la fecha de la verificación de la infracción o cuando ocurrió la apropiación ilícita. Fijémonos que en el caso anterior, para que no haya cascaritas en las que puedan resbalarse, que si bien la erogación de los dineros se produjo el 15 de enero de 2011, la apropiación fue el 1 de febrero de 2011. Entonces, en primer lugar, tomamos esa fecha, la fecha en la que se produjo el daño resultante, pues el detrimento en el patrimonio. En segundo lugar, es necesario hacer un cálculo, calcular la actualización de la cifra con la utilización del IPC, esto es del índice de precios al consumidor, que fundamentalmente persigue establecer cuál es la inflación, cuáles son los costos por inflación de ese dinero, es lo que nos va a permitir considerar el IPC. En Colombia ese IPC, ese dato acerca del IPC, lo suministra el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANI. En el Perú, por lo que entiendo, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Y en tercer lugar, a la suma actualizada se aplica un interés puro del 6% anual. Ese interés es un interés compensatorio. En el caso colombiano, ese interés es establecido en el Código Civil para los contratos de mutuo, en los eventos en los cuales no se ha fijado una tasa de interés. Y no habiéndose fijado una tasa de interés, la ley civil, el Código Civil, lo que señala es que se debe aplicar esa tasa del 6% anual, que es una decisión arbitraria del legislador, si se quiere, es una estimación que ha hecho el legislador, es lo que en otros ordenamientos jurídicos, creo inclusive en el peruano, se llama la tasa de interés ficta, o lo que corresponde a una tasa de interés presunta, donde se presume que la justa compensación viene a ser el 6% anual. Y ahora vamos a ver una fórmula que se aplica para la resolución del caso. La fórmula que está más adelante, bastante más adelante, tiene unos parámetros que es necesario que ustedes, unas convenciones que es necesario que tengan en cuenta. En esas convenciones tenemos que RH es la renta histórica, es decir, la suma de dinero defraudada, que serían, dentro del ejemplo, los 5 millones que fueron objeto de apropiación. En segundo lugar, tenemos la renta actualizada, que es uno de los datos que perseguimos obtener a través de la aplicación de la fórmula que vamos a ver más adelante.
La renta actualizada sería la suma defraudada más su correspondiente actualización, y en las convenciones la vamos a identificar como RA. Y luego, en tercer término, tenemos el índice de precios al consumidor, el IPC. Para el IPC tenemos que considerar dos clases de IPC. El IPC al momento en que ocurrió la apropiación ilícita de los dineros que hacen parte del patrimonio del Estado, por una parte, y por otra el IPC al momento en el cual hacemos la liquidación. El primero lo vamos a llamar más adelante el IPC inicial, y el segundo lo vamos a llamar el IPC final. Y otro dato que va a aparecer en la fórmula matemática que vamos a ver más adelante es la convención N, que significa el número de meses transcurridos entre la fecha de la apropiación y la fecha de la liquidación. Hay también unos datos complementarios que deben ser tenidos en cuenta para efectos de la aplicación de la fórmula. La primera consideración se refiere al IPC. Los datos del IPC nosotros los debemos encontrar fácilmente. El Instituto de Estadística debería publicar, por lo menos así ocurre en Colombia y entiendo que sucede de la misma manera en el Perú, debe publicar mes a mes cuál es el IPC que se ha generado, es decir, identificar cuál es el dato de la inflación que se ha producido en el periodo inmediatamente correspondiente. Dentro de un espacio geográfico determinado que podría ser el país. Y lo que les había mencionado anteriormente, el IPC inicial es el que corresponde al mes, que el IPC siempre es un dato mensual, el mes en el que se produjo la apropiación ilícita, mientras que el IPC final es el que corresponde al mes en el cual se van a liquidar los perjuicios. En materia de intereses no se consideran los intereses comerciales, porque si se consideraran los intereses comerciales, se estaría produciendo un enriquecimiento en favor de la víctima del ilícito, en este caso del Estado, porque el interés comercial necesariamente lleva involucrada una ganancia, una utilidad como consecuencia de la actividad económica que se desarrolla, lo cual es inadmisible en materia de liquidación de daños y perjuicios, porque el objetivo de la indemnización es reparar el daño que se ha producido. Y liquidar intereses comerciales iría mucho más allá de la reparación. Hay que tener la idea de que la reparación es volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la comisión del delito, y si se aplicaran intereses comerciales sería algo más que volver a las cosas a su estado original. Habría allí un provecho, y ese provecho pues no se considera legítimo ni corresponde al concepto de lo que es la reparación. Y lo que se va a tomar en cuenta, en vez del interés comercial, es el interés compensatorio, calculado en un 6% anual, que viene a ser un interés que no incluye la inflación. Porque si ese interés ficto o presunto contemplara la inflación, pues primero se estaría cobrando 2 veces la inflación.
porque la inflación ya está considerada dentro del IPC. Y además, pues evidentemente al cobrar 2 veces la inflación, pues también se estaría produciendo un enriquecimiento en favor de la víctima, que como explicábamos no es procedente. Y para efectos de la liquidación, el 6% representa una tasa de interés efectiva anual que con una tabla de conversión puede ser convertida en una tasa nominal mes vencido. En Internet, con cualquier buscador es muy fácil acceder a estas tablas de conversión que permiten pasar esa modalidad del interés efectivo anual a la tasa nominal, que es la tasa que digamos, los legos en estas cuestiones de matemáticas, los cristianos sencillos como nosotros, los abogados que poco o nada sabemos de matemáticas, pues es el tipo de tabla que sabemos manejar, ¿no? Y que pues aquí hacer esa conversión a una tasa nominal mes vencido pues va a resultar fundamental para efectos de poder aplicar la fórmula que vamos a ver más adelante. Esas tablas que se encuentran en Internet permiten pues muy fácilmente hacer la conversión. Desde luego yo aquí más adelante voy a traer el dato de cuál sería la tasa nominal mes vencido. Hay tablas de conversión, por ejemplo, en el caso colombiano hay una tabla de conversión que es de la Superintendencia Financiera, la entidad del Estado que está encargada de vigilar a los bancos, que tiene también su propia tabla de conversión, pero igualmente hay muchas de tipo particular, organizadas en páginas web particulares o de entidades bancarias que sirven para los mismos efectos. Y luego encontramos las fórmulas que vamos a aplicar. ¿Están aterrizados hasta aquí? Les pregunto. ¿O están muy perdidos? Bueno, fundamentalmente vamos a trabajar con 2 fórmulas. En la primera, lo que buscamos es saber cuál es la renta actualizada, RA, recordemos que RA es renta actualizada. La renta actualizada es igual a la renta histórica multiplicada por el IPC final sobre el IPC inicial. Y en el segundo renglón está nuevamente colocada exactamente la misma fórmula, es solamente que explicamos para mayor claridad que el IPC final es el que corresponde a la fecha de liquidación de daños y perjuicios, mientras que el IPC inicial es el que corresponde a la fecha del ilícito. Y como les decía, el IPC final inicial es determinado, debe ser determinado por el INEI en el Perú, en Colombia por el DANE, y se toma el IPC final y se divide por el IPC inicial. Ese sería, digamos, el primer paso en la utilización de la fórmula. El resultado se multiplica por la renta histórica. Es decir, la primera operación que hacemos es tomar el IPC final y dividirlo. Este slash aquí significa que se trata de una división, y lo dividimos por el IPC inicial. Y así tenemos el primer dato que luego vamos a multiplicar por la renta histórica, es decir, por los 5 millones de pesos.
o de soles o de dólares, la cantidad que sea. Y para efectos de poder establecer cuál es el interés que vamos a aplicar, el interés, exactamente cuál es el interés ficto o presunto que vamos a aplicar, tenemos que utilizar esta segunda fórmula, la que está acá, en la cual vamos a trabajar con la renta actualizada multiplicada por 1 más el interés ficto, a su vez multiplicado por n, es decir, por el número de meses que hayan hecho parte del periodo en el cual se va a hacer la correspondiente actualización. Y acá se toma el interés puro mensual, se suma 1 y se multiplica por el número de meses, como lo vamos a ver más adelante. Como les decía antes, hay una serie de valores determinados que se pueden ubicar en tablas, que se pueden localizar muy fácilmente por internet, recurriendo al Instituto de Estadística del país, y entonces, haciendo la averiguación correspondiente, tendríamos que el IPC inicial, esto es en febrero de 2011, es de 185,35, mientras que el IPC final, reportado por el Instituto de Estadística, en enero del 2012 es de 175,30. Fueron exactamente desde el momento en que ocurrió la apropiación, transcurrieron 12 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2011. Si contamos 12 meses a partir del 1 de febrero del 2011, no nos va a dar febrero del 2012, no, sino nos da un mesecito antes, no. Y luego, aplicando la tabla de conversión que les había mencionado, se puede establecer que el interés puro mensual es del 0.004868 respecto de una tasa efectiva anual del 6%, que ha sido convertida a una tasa de interés nominal mes vencido. Es decir, esa tasa presunta del 6% la hemos convertido en una tasa nominal mensual con equivalencia a este valor. Y luego, si podemos proceder a aplicar la correspondiente aplicación de la correspondiente fórmula, que la volvemos a recordar, que ya la habíamos mencionado atrás. Tenemos la renta actualizada, que es igual a la renta histórica multiplicada por el IPC final sobre el IPC inicial, donde eso traducido, esa fórmula traducida con los datos que hemos ido arrojando, sería su traducción ya incorporando los datos, sería la renta histórica, son 5 millones, multiplicado por el IPC final, que es 185,35, que corresponde al IPC final, esto es de enero de 2012, que es el momento en el cual hacemos la liquidación de los daños y perjuicios, sobre, o mejor, dividido por 175,3, que es el IPC inicial, esto es en el mes de febrero de 2011, que fue el momento
en el cual ocurrió la defraudación. Y en la aplicación de la fórmula empezamos sacando este dato, que es el que vamos a multiplicar por la renta histórica. Entonces 185.35 dividido por 175.30 nos da 1.05733. Y ese 1.05733 lo multiplicamos por la renta histórica, es decir, los 5 millones que fueron objeto de la defraudación, y eso nos da 5.286.650. Y luego vamos a agregarle los intereses compensatorios. Y para el efecto, recordamos la fórmula donde la renta actualizada se multiplica por 1 más el interés, y aquí falta una n, aquí es el número de meses, esta n que está acá. Y entonces el dato que teníamos de la operación anterior era 5.286.650. Lo tomamos y entonces, que es la renta actualizada, lo vamos a multiplicar por 1 más 0.04868, que es la tasa de interés ficta mensual multiplicada por el número de meses. Aquí el número de meses pues es 12, ¿no? Por eso n es igual a 12. Y primero vamos a sacar este dato. Entonces tenemos que 0.004868 por 12 nos da 0.58416, que más 1 es igual a 1,058416. Y esa cifra multiplicada por la renta actualizada, por RA, nos daría 5.595.474, que es el valor total que habría que indemnizar. Con la explicación, que es un poco larga, el asunto parece complejo, pero en realidad es una cosa muy sencilla. En el día de mañana se les va a hacer llegar a ustedes estas diapositivas impresas con esta fórmula, de tal manera que puedan utilizarla después como texto de consulta, y que el día de mañana, que vamos a tener la oportunidad de trabajar los conceptos teóricos que soportan la aplicación de esta fórmula, pues de pronto podamos debatir distintos temas relacionados con la misma. Si hacemos una revisión de los delitos de corrupción, encontraríamos que la inmensa mayoría de las infracciones penales relacionadas propiamente por lo que conocemos como la corrupción, particularmente la gran corrupción, pues requiere de la aplicación de una fórmula que permita hacer un cálculo del daño emergente. Ese sería prácticamente la situación en todos estos delitos que corresponden al Código Penal del Perú, porque en todos ellos o hay una cifra de dinero involucrada, o hay un bien que puede ser evaluado, puede ser traducido en términos económicos a un valor determinado, al cual, para efectos de su actualización y de la definición de cuál es el daño emergente, le resulta muy fácilmente aplicable la
la fórmula que vimos. Hay algunos casos que se pueden apartar de la situación que ha sido, que acabo de explicar, algunos delitos en los cuales la identificación del daño no es tan clara como, por ejemplo, en el caso del cohecho. En el cohecho, la aceptación de una ventaja no necesariamente, puede que sí, habría que ver las circunstancias específicas del caso, no necesariamente produce daño a la administración de orden patrimonial. Pero sí puede, dependiendo de las circunstancias del caso, que deben ser probadas, producir un daño extrapatrimonial. Es decir, desde luego en un caso de cohecho, en sus distintas modalidades, en las cuales ha habido un funcionario público acepta un beneficio, una ventaja, una dádiva, el pago de una suma de dinero, desde luego la suma de dinero, la ventaja económica que ha obtenido, pues desde luego que ese no es en modo alguno el daño. Tiene que producirse sobre todo un daño desde el punto de vista de los intereses del Estado, puede que sea un daño desde el punto de vista de los intereses del particular que debió haber hizo ese pago de esa suma de dinero, pero no desde el punto de vista del Estado. Entonces, para que haya un daño, un daño patrimonial que pueda convertir en víctima a nivel patrimonial al Estado, tiene que haber ocurrido algo más a consecuencia de la recepción de ese dinero o de esa ventaja por parte del funcionario público. Pero si no hubo una consecuencia adicional, en todo caso, dependiendo desde luego de las circunstancias de la situación en particular, puede haberse producido un daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial que se produce eso lo vamos a ver pues con bastante detenimiento el día de mañana cuando trabajemos el marco teórico que soporta esta presentación, pero el daño extrapatrimonial en el caso del Estado puede estar referido a lo que, digamos, dentro de la teoría civil acerca del daño se identifica como el daño a la persona, y ese daño a la persona está representada, tratándose del Estado, en un daño a su imagen que se traduce en un perjuicio en su credibilidad, en su legitimidad, en la confianza de los ciudadanos, de los administrados respecto del Estado. Pero ese daño no es un daño automático, no es que como consecuencia de la comisión de una infracción penal se vaya a producir necesariamente un daño extrapatrimonial. Ese daño tiene que ser real y en consecuencia debe estar además probado dentro del proceso a través de los distintos medios de prueba para que se pueda efectivamente establecer su ocurrencia.
Ninguna clase de daño se deriva automáticamente o está implícita en la comisión de una infracción penal. Siempre el daño debe ser probado. Muchas veces en los procesos penales, al momento de hacer esa determinación del daño que se ha ocasionado y del valor de la compensación o de la indemnización con la que debe atenderse la reparación, muchas veces el problema radica en que se ha descuidado en el proceso la actividad probatoria referida al daño. Es decir, los penalistas tendemos a ocuparnos única y exclusivamente de la cuestión penal. Nos preocupa y nos interesa, sea que estemos acusando o estemos defendiendo, el ocuparnos del tema penal, de demostrar la no responsabilidad o demostrar la responsabilidad del presunto infractor, del imputado, y nos olvidamos de empeñarnos en las etapas investigativas, en las instancias en las cuales se pueden aportar y presentar pruebas y debatir las pruebas, desarrollar una actividad probatoria encaminada a demostrar la existencia del daño. Y ya en el momento en el cual se va a hacer esa valoración económica, pues ya puede ser tarde, irremediablemente tarde. En el caso colombiano, esa liquidación de los daños y perjuicios se hace en un incidente de regulación del daño que ocurre después de haber sido expedida la sentencia condenatoria. En consecuencia, si en el proceso no se desarrolló una actividad probatoria para efectos de probar el daño patrimonial y el extrapatrimonial, que repito e insisto, también requiere de prueba, pues ya prácticamente no hay nada que hacer. No. Y creo que en el caso peruano esa liquidación se debe hacer en el momento de proferir la sentencia, con lo cual la situación sería prácticamente idéntica si no ha habido un ejercicio, una actividad probatoria que preceda a ese momento, pues ya después no tendremos ninguna oportunidad para remediar ese problema. Las concepciones tradicionales en materia penal se han concentrado en el Estado como el gran titular de la acción penal, en el Estado como el titular de un interés punitivo que tiene que ver con el mantenimiento del orden, pero ya desde hace varios años ha habido un cambio muy profundo en la naturaleza del Estado, que tiene que ver con el desarrollo del Estado social de derecho, con la concepción acerca del proceso penal, cambio dentro del cual ha emergido la idea de la víctima, no como el pobrecito ahí accesorio arrastrado al proceso para poder legitimar las intervenciones y las respuestas de las autoridades penales, sino como un protagonista principal del proceso penal, porque el proceso penal, más que orientado a castigar a los delincuentes, debe estar orientado al restablecimiento de los derechos de la víctima, lo cual significa la protección de los intereses jurídicos
vulnerados como consecuencia de la realización de las infracciones penales y colocar a la víctima como elemento central a nivel de los objetivos del proceso penal significa pensar en un restablecimiento integral de sus derechos, y el restablecimiento integral de sus derechos, cosa que vamos a ver con un poquito más de profundidad mañana, implica la realización de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Eso significa los derechos a conocer qué pasó, por qué pasó, a que no haya impunidad, que es la pretensión de la justicia, y a que haya una reparación que permita, una reparación económica que permita devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión de la infracción penal. Y para ilustrar esos casos en los cuales no necesariamente hay un daño emergente traducido en la identificación de una cifra de dinero que resulta defraudada como consecuencia de la realización del ilícito, podemos tomar como ejemplo el caso del delito de malversación, donde, por ejemplo, uno podría plantearse cómo puede haber daño emergente en un delito de malversación, en el cual el funcionario público deja de hacer una obra para la cual estaba destinada esa partida presupuestal y utiliza esos dineros en otra actividad propia de la administración. Pues bien, aún en ese caso podría, dependiendo de las circunstancias que lo rodean, plantearse la existencia de un daño emergente considerado además como un perjuicio real, directo, actual, resultante de la comisión de la infracción penal, que es lo que aparece en el ejemplo. Si los dineros destinados a la construcción de un dique, a una obra civil, fueron empleados en otra actividad, en el ejemplo, en el financiamiento de gastos de funcionamiento, contratando consultores y contratando nóminas paralelas que son tan frecuentes en la administración pública, pues, y días después se desborda un río que iba a ser controlado como consecuencia de la construcción de ese dique, y la inundación del río produce daños. Existe una correlación, una relación causal inmediata entre la omisión de la construcción de la obra, o, dicho en otras palabras, entre la destinación de esos recursos a otra actividad y los daños que finalmente ocurrieron. Ese es un perjuicio directo. Y esos particulares, o inclusive entidades del Estado, que pueden también resultar afectadas como consecuencia de la inundación, serían personas afectadas cuyo patrimonio económico se ha visto deteriorado como consecuencia del hecho que se ha sucedido, y que demandarían, que podrían demandar a la administración por una falla en el servicio, pero esa falla en el servicio ha ocurrido como consecuencia del delito de malversación, como consecuencia directa de la infracción, y en ese caso podrían perseguirse la indemnización de los daños y perjuicios, de todos los daños y perjuicios que hayan sido ocasionados a raíz de la inundación.
Otro caso para reflexionar. ¿Qué ocurriría en el evento de un delito de peculado por apropiación, donde un contratista se apropia de los dineros con los cuales se iba a construir una carretera, que incurre en consecuencia en una infracción, un delito de peculado por apropiación? ¿Y qué ocurriría cuando a su vez hay otra persona que es el interventor de la obra, que no cumplió pues con los deberes de su encargo y como consecuencia de ello se facilitó la apropiación por parte del contratista? ¿Cuál sería la responsabilidad del constructor, del contratista de la obra, y cuál sería la responsabilidad del interventor, el primero inmerso en un delito de peculado por apropiación, el segundo inmerso en un delito de peculado culposo? Desde luego no puede sucederse el caso en el cual si los dineros que fueron objeto de la defraudación, por ejemplo, fueran 100 millones, pues no se le podría cobrar esos 100 millones al contratista de la obra y los mismos 100 millones al interventor de la obra, porque eso, desde el punto de vista de la equidad, pues carecería absolutamente de fundamento. Pero habría que hacer una ponderación, es una ponderación que desde luego es subjetiva, utilizando criterios como la proporcionalidad para tratar de establecer un parámetro sobre la base de que la responsabilidad del contratista que se apropió con dolo de los dineros es superior a la responsabilidad de la negligencia del interventor de la obra, y considerando esa diferencia, aplicando criterios de proporcionalidad, se debería moderar la liquidación de la indemnización, entendiendo, repito, que debe ser mayor la condena a indemnizar referida al contratista respecto de la condena a indemnizar referida al interventor, pero que ambos son civilmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la infracción. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, se me fue como mucho el tiempo. Pensaba pedirles el favor de que aplicaran la fórmula con otro caso, pero creo que la campana lo salvó, porque 15 minutos creo que sería muy poco tiempo para hacer el ejercicio. De pronto mañana podemos ahondar en el asunto cuando hagamos la presentación de las cuestiones teóricas, pero si estos 15 minutos lo podríamos aprovechar, si bien lo tienen, para hacer alguna pregunta o aclaración, o en fin, lo que ustedes, si todavía tienen fuerzas a estas horas de la noche, deseen. ¿Alguna pregunta, algún interrogante, algún comentario? Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Mañana les haré llegar entonces a través de Marta este material para que les sea de algún provecho. Muy amable. Muchas gracias.